que es la que hoy vamos a trabajar. Profe, Sí, Adrián, yo ayer me olvidé de poner la asistencia. no hay problema, no hay problema. Acá lo anotamos. Si te vi que Listo, estabas, gracias. no hay problema, por nada. Bueno, perfecto, chicas y chicos, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Hoy vamos a finalizar con las últimas 3 clases que fueron etapa preescolar, escolar, trastornos de la conducta y de la imagen corporal, y también lo que fue alimentación en el adulto mayor, ¿sí? Hoy estaría bueno que utilicemos este tiempo para hacer un repaso. Si bien vamos a trabajar la guía de estudio número 5, que está relacionado a los primeros 2 temas, estaría bueno que se puedan sacar dudas acerca de lo que quieran saber, ¿sí? Bueno, primero que nada, resolvamos rápidamente la guía y también contarles que ya la clase que viene va a ser importante que estén todos, y porque vamos a comenzar con lo que es dietoterapia y también con alguna patología como la obesidad, que es obviamente indispensable de analizar en detalle, ¿no? Es la patología más prominente, y sobre todo esto, es la madre de todas las demás patologías. Si una persona desarrolla obesidad, va a ser mucho más probable que desarrolle alguna otra enfermedad degenerativa, crónica, como por ejemplo la diabetes o alguna enfermedad del sistema cardiovascular, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso como para contarles y decirles que la clase que vienen tienen que estar sí o sí, y que vayamos terminando esto. Si quieren como estudiarlo por bloque, piénsenlo como la unidad de las etapas evolutivas que comienzan con el embarazo y terminan con el adulto mayor. Traten de estudiarlo, ya está el material disponible, sobre todo lo que es el PowerPoint de adulto mayor y lo que es la bibliografía, ¿sí? Que como les había comentado es un tratado de la FAGRAM 1, ¿sí? Que es muy cortito y es sobre todo conciso, así que está bueno que lo vean porque el PowerPoint que hizo la profe Alfaro está basado ahí, ¿sí? Ha sido en ese lugar, digamos, en ese tratado,
es donde ustedes van a poder ampliar el conocimiento del PowerPoint, porque si les quedó como inconcluso, corto o lo que fuese, ahí está la ampliación. Y sobre todo ahí está la fuente. Y el otro también es un PDF muy, muy pequeñito acerca de las características sobresalientes del adulto mayor. Así que le diría que lo estudien como en bloque, ténganlo en cuenta y váyanlo viendo para que después no se haga todo como muy largo cuando veamos lo que es dietoterapia y patologías, ¿sí? Así que bueno, hoy nos aboquemos a resolver este práctico. La pregunta 1 decía lo siguiente: ¿qué periodos abarca la etapa preescolar y escolar y cuáles son sus características más significativas? Voy a buscar acá en el chat, por ejemplo, Camila Cardoso, ¿sí? Por favor. Camila Cardoso, pregunta 1. Había un video, después había el PowerPoint, etcétera, etcétera. Y sobre todo, Profe, no sé si me puede dar tiempo, pasa que yo recién salí de clase y estoy en la calle, en el centro ahora. bueno, Juliana Tolay, ¿tenés a mano? Los que no lo tengan a mano, por favor, vayan preparándolo. Hoy se trata de eso. Profe, yo recién salí de práctica y tampoco tengo el material a mano. Bueno, veo que hay voluntarios que se ofrecen. eh, a ver, y también ténganlo en cuenta, chicos. Ustedes cuando comienzan el día, digamos, hoy es jueves, saben que el jueves a las 6 de la tarde lo tienen ocupado porque tienen una clase, como también saben lo que tienen que hacer a las 4, a las 12, a las 2, en fin. Si ya lo saben y lo tienen en cuenta, ustedes tendrían que tener lo necesario para que la clase se desarrolle, ¿sí? Agradezco la voluntad de la persona que levantó la mano, pero, por ejemplo, preguntemos a Martínez Sarita, ¿sí? Martínez Araceli, perdón, Delfina. Tenemos la pregunta 1. De todas formas, el que no lo tenga escrito lo podría deducir. Si quieren, lo leo de nuevo. ¿Qué periodo abarca la etapa preescolar y escolar? Hablamos en un periodo de tiempo. ¿Qué piensan ustedes que abarca la etapa preescolar? La etapa preescolar, ya el nombre lo dice. ¿Qué edad? 4 años. A ver, Camila, que levantó la mano, Camila. Bueno, la etapa preescolar abarca de 1 a los 6 años. Es la etapa, bueno, antes de ingresar a la primaria sería. Bueno, está bien esto que es la etapa anterior a la primaria, ¿sí? Que sería la etapa escolar, pero tengámoslo en cuenta. Cuando hablamos, por ejemplo, esto de los 1000 días abarca un periodo de tiempo que es hasta los 2 años. La etapa preescolar, podemos decir en todo caso, si la queremos alargar un montón, que comienza de los 2 años hasta los 6. Y si quieren puede ser también de los 3 hasta los 6. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo nosotros lo vamos a diferenciar más que decir, a ver, cuándo comienza el prejardín? No, sino tiene que ver que esto con las características biológicas que va desarrollando el niño, no solamente biológicas, sino también eh, motrices, sensoriales, etcétera, etcétera. Y sobre todo esto, que tienen que ver justamente con el aprendizaje del lenguaje, comienzan a hablar, ¿sí? Comienzan a practicar el lenguaje, a desarrollarlo. También tiene que ver con el movimiento. Son niños que ya dominan movimientos más complejos. Podemos hablar de que tienen acciones finas, mucho más desarrolladas, que ya no son toscas, ya como hablábamos anteriormente, no es la etapa de 1 año cuando está aprendiendo a caminar y sus movimientos parecieran que lo van a llevar más al suelo que a mantener la marcha. Es una etapa donde el niño ya corre, donde salta, donde agarra cosas con la mano, donde revolea objetos, donde tiene otro control de su cuerpo, ¿sí? Y sobre todo esto coincide
con que comienza una etapa de preescolaridad donde tiene una introducción al mundo institucional, al mundo de la cultura, al mundo de la escuela, al mundo ese que lo educa, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta esas características que son características sobresalientes de la etapa preescolar y tienen que ver justamente esto, con que ese niño está ganando autonomía, con que ese niño está ganando autonomía para explorar el mundo, ¿sí? Y la etapa escolar, ¿qué les parece a ustedes la etapa escolar? Alguien que levante la mano, por favor. Carolina Ramírez, sí, por favor. Sí, bien, está perfecto, está muy bien y sobre todo tienen que tener en cuenta algo, que durante toda esta etapa preescolar, escolar, es fundamental el tema de los hábitos alimentarios, ¿sí? Los hábitos alimentarios, sobre todo en esta etapa, es donde se aprenden, es donde el niño lo puede aprender de una forma, a través de un aprendizaje imitativo que recurre a ver qué es lo que el otro hace, en este sentido sería qué es lo que el otro come, y está comprobado, por ejemplo, que si los niños de 2 a 3 años, por ejemplo, que es donde van a tener una buena apertura hacia los alimentos, porque después de los 3 años en adelante pueden tener rechazos, pueden ser bastante estrictos con los que comen y sobre todo esto, con los sabores que hasta ese tiempo han aprendido a gustar, sobre los sabores que han aprendido a querer o a rechazar. Y les hablaba de esta etapa de los 2 años que tiene que ver con este aprendizaje imitativo, ¿no? De imitar al otro, de mirar, y que está relacionado a esto, a la frecuencia con la que la familia expone al niño a nuevos alimentos. Y qué tanto ese alimento se repite. Pero sobre todo, qué tanto ve ese niño que el otro que lo come lo disfruta. Porque los estudios que están comprobados como que hay una consecuencia positiva, que es que el niño incorpora este alimento, los padres o los adultos de referencia comen ese alimento con ganas, lo comen con placer, y eso uno trata de imitar, ¿sí? Eso es innato en nosotros. Y después también hay otra forma de incorporar estos nuevos alimentos, de ampliar los gustos, de lograr la variedad, que es al fin y al cabo lo que durante toda la etapa biológica nos va a dar salud y que le va a dar fundamentos justamente a esta frase, ¿no? De que los alimentos sean tu medicina, justamente porque los alimentos son un factor prepatológico, es decir, son preventivos de enfermedades por excelencia, desde siempre. Y sobre todo esto, cuando uno cuida, sobre todo su salud con alimentos, lo esperable es que tome menos medicación, ¿sí? Hoy el problema es justamente lo que siempre vemos, porque es una característica eh, del siglo en que vivimos, es que la alimentación se ha vuelto en algo monótono, ¿sí? Así que a tener en cuenta esto, y la otra forma de aprendizaje es la forma asociativa, y es decir, cuando nosotros asociamos a un alimento que le gusta a ese niño o niña, otro alimento nuevo. Ponemos a la par del choclo que le encanta, le ponemos, por ejemplo, el zapallito verde rayadito que no lo comió nunca. Entonces, en poca cantidad, por supuesto. Siempre hay que empezar de a poco. O sea, si hay algo que es nuevo y encima está en exceso de cantidad y sobre todo esto que nos llama la atención porque no lo vimos nunca, sobre todo nos va a llamar la atención desde el lado de la desconfianza. Y mucho más si es algo como una verdura,
que son los alimentos que por excelencia los niños rechazan. Por eso es que las preparaciones nunca deben perder su atractivo. Eso es lo que veíamos justamente con los adultos mayores. Los adultos mayores no necesitan la comida del hospital. La persona que está en el hospital quiere recuperarse, estar en el estado convaleciente, justamente para salir del hospital y para poder alimentarse de otra manera en su casa. Porque las personas hoy en día, muchas veces, quizás no hoy, porque ha cambiado mucho la alimentación hospitalaria, pero no tanto, pero son alimentos, digamos, insípidos, básicos, obviamente no tienen sal, ¿sí? Directamente. Entonces, uno busca también la recuperación, ¿sí? A través de lo que come y sobre todo va a ser mucho más atractivo si eso que comemos tiene sabor, tiene gusto, tiene olor, tiene determinadas características que lo hacen atractivo, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y tengan en cuenta lo de los hábitos alimentarios, ¿sí? Que es una etapa de formación, y sobre todo esto, que cuando los hábitos alimentarios están mal formados, es decir, ¿y por qué esto de formar hábitos? Porque también esto tiene que ver, ¿no?, con ese mundo cultural en el que estamos inmersos, eh, que no es solamente esto, ¿no? No es biológico, no es que nosotros tenemos una codificación genética innata que nos dice cómo es que tenemos que ser y cómo tenemos que actuar, y qué tenemos que comer, y cómo tenemos que construir nuestra casa, como el hornero, por ejemplo, que va a haber 10 millones de horneros, todos hacen la misma casa, porque es la manera en que sus genes, la naturaleza, le ha enseñado a sobrevivir. Nosotros hablamos de hábitos y sobre todo cuando hablamos de hábitos pensemos en esto, los hábitos son una construcción, porque lo que tenemos los seres humanos son preferencias alimentarias. Nosotros no tenemos hábitos definidos. Los otros mamíferos sí pueden tener hábitos diurnos, hábitos nocturnos, hacen ciertas cosas durante el día, durante la noche, se alimentan durante el día, durante la noche. Nosotros podemos tener preferencias, es decir, tenemos un mundo flexible, totalmente abierto. Por eso es que luchamos para construir estos hábitos, que pueden ser malos hábitos en el sentido sanitario, comer ultraprocesados, por ejemplo. Y algo muy común es justamente, no porque se lo diga yo, sino porque hay una estadística de que los niños, por ejemplo, cuando comienzan la alimentación complementaria, es decir, a partir de los 6 meses, uno de los primeros alimentos que consumen junto con la papilla de verduras es el yogur. Y hoy ya sabemos que el yogur es el yogur industrial, que tiene mucho azúcar, que tiene colorante, que tiene saborizante, que tiene conservante, que tiene aditivos, que tiene etcétera, 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 que no tiene fruta. Entonces, ¿qué es eso? Justamente un ultraprocesado, un alimento industrial de muy bajo valor nutritivo, donde no hay prácticamente todo lo bueno que podría tener el yogur se encuentra anulado. Y eso, por ejemplo, va a incidir a que ese niño le guste el dulce y que lo prefiera y que rechace lo amargo y que le cueste más la verdura y que va a tener también mucho más afinidad con el juguito Bagio que es parecido al yogur en el dulzor y quizás más. Y esa va a ser la forma de alimentarse y lo que va a buscar. Y cuando tenga 5, 6, 8, 10 años, 12, eso va a estar totalmente instalado y va a ser muchísimo más difícil poder cambiarlo. Y sobre todo esto, una de las características, que esos niños van a empezar a mostrar más autonomía. Esos niños de la etapa escolar son niños que están aprendiendo a ser autónomos porque ya hacen más actividades lejos de sus padres. Ya no solamente van a la escuela, también van al club, van a jugar a determinado deporte, salen con los amigos, andan en bici, salen a hacer las compras, etcétera, etcétera. Tienen un mundo mucho más amplio, entienden muchas más cosas, tienen más opciones. Entonces, un niño que le puedas decir a los 12 años que no coma los 3D porque no tiene ningún tipo de valor nutricional, si lo siente solamente como eso, como un impedimento, como una recomendación vacía, como algo que les entra por una oreja y les sale por la otra porque no tiene peso, contenido, profundidad, porque ni siquiera
justamente se lo dice de una manera que sea comprensiva ni que contenga al otro, ¿no? Sino más bien como algo, como un imperativo, o como algo al pasar, que siquiera yo le digo no comas los 3D, pero yo los como. O en caso que yo no los coma, pero le diga que no coma los 3D, y si no le interesa, va a ir a la esquina y lo va a comer en la plaza, cuando no lo vea. Entonces, eso tampoco tiene sentido. Por eso es muy importante el tema de la etapa preescolar, escolar, que puedan caracterizar justamente, ¿no? Estas cuestiones de qué es lo que va cambiando en la vida de esos niños que crecen. La pregunta número 2 dice: ¿cuáles son los objetivos alimentarios en dichas etapas y qué recomendaciones nutricionales son importantes para un óptimo crecimiento y desarrollo? ¿Sí? ¿Cuáles serían los objetivos alimentarios, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Si alguien quiere levantar la mano. Noelia, por favor, ¿sí? Hola, los objetivos alimentarios son asegurar un crecimiento y desarrollo adecuados, teniendo en cuenta su actividad física y promoción de los hábitos saludables, además de prevenir enfermedades nutricionales a corto o largo plazo. Otro objetivo es el desarrollo físico y cognitivo óptimo en aquellos niños entre los 2 a 11 años de edad. Eh, Buscar promover el peso saludable, además de disfrutar de una alimentación completa y saludable, y buscar también disminuir el riesgo de enfermedades crónicas que, bueno, suceden ya a largo plazo, digamos. Bueno, perfecto, perfecto. Está muy bien. Esos son los objetivos que nosotros buscamos a través de la nutrición. Lo simplifiquemos más, lo llenemos de contenido a las palabras, a los conceptos. Nosotros buscamos que el niño tenga un desarrollo neurológico cognitivo óptimo. Y sí, nosotros vamos a necesitar que ese niño aprenda y que tenga la capacidad de poder seguir aprendiendo. Y eso lo vamos a evaluar, por ejemplo, en la clínica, a través de lo que nosotros vemos, de lo que observamos de ese niño, de si vemos si ese niño juega, si es curioso, le vamos a ver la piel, le vamos a ver el cabello, las uñas, un montón de cosas que podemos mirar superficialmente, además de evaluarlo nutricionalmente con la antropometría a través del peso, de la talla, de ver la gráfica de crecimiento, de saber si la talla va creciendo dentro de lo adecuado, de lo esperable, si el peso va por el mismo camino, o si está en riesgo de desnutrición, o si está en sobrepeso, si está en obesidad. Entonces, todas esas cuestiones nos van a llevar también a indagar acerca de cómo el niño come. Pero eso es el objetivo que nosotros buscamos. Y como consecuencia de este objetivo, digamos, de una adecuada nutrición, que la vamos a obtener justamente a través de una alimentación variada, justamente lo que vamos a prevenir son las enfermedades. Y hoy, cuando nosotros hablamos de esto, de prevenir enfermedades, estamos hablando de prevenir justamente las enfermedades que están relacionadas a los alimentos. Y las enfermedades que hoy afectan a los niños. Por eso es que cuando nosotros tenemos que comprender que cuando hablamos, por ejemplo, de diabetes, el tema de la diabetes es que antes se llamaba la diabetes tipo 2, la que está relacionada a la alimentación, la que no es autoinmune, la diabetes del adulto. Y estaba caracterizada como que aparecía en personas de 40 años en adelante. Y hoy es la diabetes que tienen los niños. Y lo mismo cuando hablamos de problemas cardiovasculares. Sabemos que hoy hay niños que tienen hipertensión, que tienen dislipemias, etcétera, etcétera. Y ni hablar de todos los cánceres relacionados a la alimentación. Entonces, hoy la gente lamentablemente se enferma y se muere por lo que come. Por eso es fundamental esta cuestión, ¿no? De prevenir enfermedades a través de buenos hábitos. ¿Y cuáles son los buenos hábitos que tenemos que incorporar? Justamente comer variado, comer de todo. Y esto lo podemos encontrar, sí, comiendo todos los grupos alimentarios. No necesariamente te tienen que gustar todos los alimentos. Los grupos alimentarios tienen multitud de alimentos. Si de la verdura no te gusta la remolacha y el pepino, no pasa nada.
pero busquemos opciones, siempre. Porque aunque comas quinoa todos los días, 1 kilo de quinoa, ese exceso de quinoa te va a hacer mal, por ejemplo. ¿Sí? Hay un montón de compuestos, sobre todo estos, los antinutrientes, que son compuestos que se encuentran en todo lo que son cereales, granos, semillas, sobre todo en el mundo vegetal, ¿no? Todo aquello que tiene fibra. Los antinutrientes son componentes, que ya lo hablamos anteriormente, ¿no? Justamente que se unen a los minerales como el calcio, el magnesio, el zinc, el hierro, el fósforo, y que no dejan que éste se absorba, sino que se unen, lo anulan, lo inhabilitan para la absorción y se pierden a través de la materia fecal. Y por ejemplo, eso tienen todos los cereales y todas las semillas, pero no nos hace mal porque comemos variado, porque tenemos antinutrientes, pero también tenemos antioxidantes de otro lugar, pero si la cocinamos, si la dejamos remojar con agua todo un día, esos antinutrientes se van a perder porque son solubles en el agua, entonces hay que dejar germinar los cereales, las semillas, la avena, el poroto, las legumbres, porque también todo tiene que ver esto, ¿no? Con las correctas prácticas culinarias, con cómo nosotros preparamos nuestros alimentos. Y eso hoy tiene su contradicción en esto, en de que hoy cada vez hay menos tiempo y se necesita preparar comidas más rápido. Entonces ya como que no importa cómo se prepare, cómo se haga o de dónde venga, lo importante es comer. Y sobre todo esto, comer ya se ha reducido sobre todo a anular el hambre, comer para matar el hambre, simplemente eso. Ya la nutrición, pensar en nutrición, pensar en la salud, ya es casi un lujo, ¿sí? Así que están muy bien los objetivos nutricionales y después nos preguntaba como segunda pregunta, ¿qué recomendaciones nutricionales son importantes para un óptimo crecimiento y desarrollo? Pensemos esto, pensemos en los preescolares, pensemos en los escolares. Olvídense de la teoría hoy. Péguenle una miradita, está bien. Pero piensen en esto, en los escolares, preescolares que ustedes conocen. ¿Qué les recomendarían? ¿Qué piensan que han dejado? ¿Qué piensan que han suplantado por otra cosa? ¿Qué les parece como básico hoy recomendar en la vida de un niño y que piensen esto, ¿no? Que se ha perdido o que ha disminuido? En la que quiera levantar la mano, el que quiera. Adrián, sí, contame. Y algo de lo que se perdió, digamos, el consumo de frutas y verduras. Excelente, excelente. Eso está muy bien, es verdad. Otra cosa es que los chicos hoy en día tienen menos actividad física por estar con el celular o la computadora o el iPad o lo que sea. Eso también se perdió bastante. También, obviamente, estoy totalmente de acuerdo, es el sedentarismo que siempre caracterizamos, ¿sí? Hablamos como de sedentarismo otra vez, como algo abstracto. Por eso es esto, es qué es lo que ven ustedes, y justamente es esta falta de actividad, donde hoy se ha vuelto complicado por muchas razones, para muchas personas, por razones distintas, hacer que sus hijos hagan actividad. Porque no es que alguien hoy desconoce los beneficios que tiene la actividad física, pero por ejemplo, hoy los niños no hacen actividad física. Entonces, siempre es algo nuevamente, ¿no? A recomendar. Y sobre todo esto, ¿cómo llenamos nosotros de contenido ese mensaje? ¿Cómo es que hacemos que el otro se interese? ¿Cómo es que logramos adherencia a ese tratamiento? Por eso es que nosotros tenemos que entender lo que decimos, porque si nosotros lo entendemos, lo podemos transmitir. Si nosotros tenemos dudas, tenemos ahí una inseguridad con lo que nosotros estamos ahí pensando, esto, aquello, lo otro, también la transmitimos. Entonces, a tener en cuenta esto, está muy bien lo de la fruta, lo de la verdura, también tiene múltiples causas, puede ser el tema del precio,
puede ser también esto, los paladares acostumbrados a lo dulce, que ya nadie come verduras, puede ser esto también, siempre la monopreparación, siempre se come lo mismo, siempre se come guiso, se come sopa, se come estofado, se come milanesa con arroz, se come milanesa con fideos, se come un lampriado, se come algo como decíamos anteriormente, que cumpla otra característica, sobre todo dos, la de gustar y la de llenar, ¿sí? Hoy es muy importante esto, la de llenar la panza. Por eso es que todo es al límite. Cuando tomamos un té, por ejemplo, te lo sirven al límite, al té, con todo el pan o los bizcochos que puedas comer para que te puedas llenar. O lo mismo que una sopa, lo hablábamos anteriormente. Cuando hay mayor carencia en una familia, lo que menos tiene la sopa ya son carnes, hasta cereales o verduras, ya prácticamente es un caldo. Y ese caldo se acompaña con pan. Y ese caldo con pan se come hasta la última gota. Por eso esa costumbre de pasar el pan, ¿sí?, en el plato, para que no quede nada. Porque está justamente esto, ¿no? En una situación de carencia, obviamente, el alimento cobra una importancia tal que no va a estar permitido desecharlo, tirarlo, despojarse de él, ¿no? Sacrilegio, hay que comer todo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso, está excelente lo de la fruta, está excelente, algo muy común. Falta una que es algo como muy común, está excelente lo del sedentarismo, es así como que es clave, el sedentarismo, la falta de verduras, frutas. Recuerden que también lo dicen las CENIS y el NOA es la región más afectada en el consumo de fruta. Y cuando pensamos eso, pensamos que estamos por debajo de la media nacional, que son 3 individuos de 10 que comen frutas, el NOA está por debajo, o sea, hay 2 de cada 10 individuos que comen fruta. La mayoría de esos individuos que comen fruta, en un porcentaje, ya lo sabemos, son niños, ¿sí? Es decir, ¿qué también es lo que podemos observar en esto? Siempre el sacrificio de la madre. La que deja de comer para que pueda comer el niño es la mamá, ¿sí? Es la familia entera. Todos dejan de comer para que ese niño pueda alimentarse mejor, porque todos entendemos intrínsecamente, lo tenemos así incorporado en nuestro inconsciente, que para que nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros hijos puedan crecer bien, necesitan alimentarse bien. No es que nadie lo sabe y que nosotros estamos descubriendo el mundo cuando les decimos que tienen que comer frutas o verduras. Pero a veces hay múltiples situaciones de la vida que lo impiden. Por eso es muy importante esto, no solamente conocer el individuo y la enfermedad o la patología, sino también conocer esto, el ambiente social, la familia, de qué trabaja esa familia, cómo se sostiene, cómo vive, dónde vive, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, y algo que faltaba, muy importante, ya tenemos el sedentarismo, la falta de verduras y frutas. ¿Alguien que quiera levantar la mano? Algo que es básico, casi como tomar leche materna. Es beber agua también. Excelente, esa era, el beber agua, justamente. Hoy prácticamente ya los niños no toman agua, la gente no toma agua. Si tenemos que consumir agua, una gaseosa o un jugo industrial, el agua queda totalmente relegada. Y justamente esto, ¿no? Queda relegada la cuestión esta, ¿no? La cuestión de, no, bueno, pero el agua te va a hacer bien, el agua te va a hidratar, el agua, etc. No. Tomamos el jugo industrial, optamos por el placer. Hoy prácticamente ya nadie opta por la salud más que en una forma declamativa. Habrá múltiples razones, por eso es importante esto, ¿no? Poder entender y sobre todo entender para qué. Para no ponerse en el lugar de juzgar, de yo como mejor que vos, de yo sé más, de yo tengo más valor entonces, ¿sí? Y eso, por ejemplo, lo podemos ver cuando veamos la parte de esto de los trastornos de la conducta alimentaria, justamente en la ortorexia, en este trastorno por comer en relación a la salud, al físico, a la imagen, y sobre todo esto de restringir cosas
como que esto es negativo, esto es dañino, y tengan en cuenta, les digo esto porque eso es la moda. Hoy la moda prácticamente es, antes, justamente hablaba el otro día de esto, es como la gente normalmente se junta para celebrar, ¿sí? Se juntan, nos juntemos a comer, a tomar un café, lo que sea. Bueno, hoy hay como una tendencia de nos juntemos a no comer, nos juntemos más o menos a ayunar, ¿sí? Hoy hay una tendencia de, hay muchos alimentos que son negativos, de lo que tiene gluten, de lo que es refinado, de lo que es una harina, un cereal, un hidrato de carbono, ni hablar de lo que son las grasas. Podemos también poner en el mismo lugar alimentos de origen animal, también súper cuestionados, que si no es esto de aquí a... En fin, hoy justamente lo que tenemos es tanta información que nos pierde. Y sobre todo eso, que nos debilita. ¿Por qué? Porque nos da inseguridad, no sabemos en qué creer, no sabemos qué comer, no sabemos... Ustedes, chicos, son generadores de ese conocimiento. Ustedes lo van a tener que generar en el otro, en las personas que traten. Por eso es importante que, más allá del concepto, ¿sí? Que está muy bien, puedan entender lo que dicen, porque esa va a ser la mejor manera de transmitirlos. La pregunta 3 decía, mire atentamente, analicemos los videos de los diferentes trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia, la bulimia, la vigorexia, la megarexia, la ebriorexia y la ortorexia, y realice un cuadro comparativo con la definición, los factores etiológicos, los signos y síntomas, las complicaciones, el grupo etario más afectado, y qué acciones realizaría desde la perspectiva del profesional enfermero. Antes de continuar, a ver, voy a compartir pantalla y como para recordar, me gustaría que veamos 2 videitos simplemente, cortitos, que me interesan justamente este. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, voy a poner un ratito para ver si se escucha y les pregunto si se escucha. Profe, la llamada finaliza en 15 minutos. Sí, no hay problema, todo bien, llegamos. Cualquier cosita ponemos el link, todo 15 minutos está bien. Díganme si se escucha esto. ¿Se escucha? No. No, ¿No se escucha? A ver, a ver, ahí. ¿No se escucha? No, profe. no, profe. Bueno, veamos el videín ahí, importante, esto está todo escrito, así que lo veamos. Bien, yo más o menos lo voy comentando, ¿sí? La obsesión por comer comida saludable. Ténganlo en cuenta. Por distribuir los alimentos siguiendo patrones geométricos, es decir, no comen, por ejemplo, no comen la corteza de la pizza, o pueden dejar el centro, dejan justamente la parte amarilla del huevo frito, digamos, ahí con la carne, no. Cosas como esa. Por ejemplo, tienen restringido muchos alimentos. Alimentos porque tienen grasa, porque tienen colesterol, porque tienen exceso de azúcar, porque son dulces. Prácticamente dejan de comer azúcar y muchas veces lo reemplazan por algo peor, como un edulcorante. Y tienen expectativas muy altas, sobre todo con la imagen corporal, chicos, ténganlo en cuenta. Miren, hay una obsesión con la alimentación saludable, por lo tanto lo que va a brindar, va a haber muchos son verduras y frutas, ¿sí? Tengan en cuenta esto y también tengámoslo en cuenta como que cuando pensamos que algo es saludable, que solamente son saludables las verduras y las frutas, no podemos dar lugar a ese pensamiento donde entonces la carne está mal, el huevo está mal, porque siempre vamos a preguntarnos, ¿y cuántos huevos podemos comer? Pero nadie se pregunta cuánta tomate o cuánta zanahoria se puede comer, por ejemplo. Y cuando nosotros sabemos que si comemos mucho de lo mismo, por más que sea la sopa de tomate y zanahoria, si solo comemos tomate y zanahoria, también nos vamos a enfermar. Y sobre todo hay que tener en cuenta esto,
Todo lo que es vegetales, frutas, verduras, legumbres, etcétera, etcétera, todo lo que está relacionado a las plantas y tierras, semillas, granos, etcétera, etcétera, no es que son malos, pero tampoco es que son geniales, digamos, porque son buenísimos. Sabemos que sí, tienen muchas vitaminas, que tienen muchos minerales, pero también sabemos que todas esas vitaminas y minerales no se absorben del todo, por ejemplo. Y que hay muchas vitaminas y minerales, por ejemplo, que son de mayor biodisponibilidad, que son de alto valor biológico, por ejemplo, en los lácteos o en las carnes, por ejemplo. Entonces, es esto, pensar así, de una manera como que separamos, tajante, donde esto es bueno y esto es malo, pensemos que tenemos que ser un poco más flexibles, porque si no vamos a caer justamente en estos trastornos obsesivos acerca de lo que es saludable, ¿sí? Bueno, ahí sigue el video. Yo también lo estoy escuchando sin volumen, ¿no? Bien, por ejemplo, alimentos con conservantes o aditivos, ¿sí? Son alimentos que, por ejemplo, los alimentos artificiales están prohibidos. Saben muy bien qué es lo que son, digamos, no es que los son ajenos, los ultraprocesados, ¿sí? Y bueno, siempre buscan estos alimentos biológicos, saludables. Bien, esto se origina por estereotipos, falta de comunicación, presión social, baja autoestima. Sobre todo esto, ¿no? Tiene que ver mucho esto, los estereotipos. ¿Qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿A quién me quiero parecer? ¿A dónde quiero aspirar? ¿Sí? ¿Hacia qué? Entonces, justamente todos estos trastornos alimenticios están muy relacionados a la imagen corporal y sobre todo a esta imagen corporal musculosa desprovista de grasa, como si la grasa fuese algo malo, como si no fuese natural en nosotros. Pero está justamente desprestigiada. ¿Por qué? Porque está valorada como poco atractiva. Por eso hay que tener en cuenta esto. Si no soy de determinada manera, sufro determinada presión social y obviamente eso va a repercutir en mi autoestima porque me va a dar inseguridad, porque no puedo ser como quieren que sea. Y eso justamente es el pensamiento de masa, es el pensamiento de moda, ese que quiere justamente modelar imágenes, ideas, pensamientos. Y obviamente eso causa enfermedad, porque hay cuerpos y cuerpos, y los cuerpos que se muestran como atractivos son los cuerpos estadísticamente que menos existen. ¿Sí? Bien. Presión social, baja autoestima, está muy relacionado todo al peso, ¿no? Justamente, y sobre todo al peso en relación a esto, ¿no? Al peso sin grasa. Puede pesar 200 kilos, pero si hay músculo está todo excelentemente bien. Entonces, a tener todo esto en cuenta. Generalmente son personas que hacen mucha actividad física, ¿sí? Son personas que hacen actividad física de manera extenuante, que acompañan esto, la actividad y la alimentación. Cuando tenemos que tener en cuenta que se puede ser saludable de múltiples formas, si bien son necesarias, lo que nosotros necesitamos es un equilibrio. Por eso siempre hablamos de esto, del equilibrio, ¿sí? De una justa medida. Bien. Bien. Ese me parece como importante, el de la ortorexia y el de la vigorexia. Este también es cortito. ¿Sí? Y esto tiene que ver justamente. Es similar, pero acá el desequilibrio justamente está en el exceso de actividad física deportiva. Y sobre todo está esto potenciado. Está potenciado el tema del músculo. Está potenciado el tema de la ganancia de la masa muscular. Prácticamente lo único que importa. ¿Y qué hace la persona? Vive en el gimnasio. Vive en el gimnasio o pensando qué comer para mejorar su musculatura, para mejorar en torno a lo que busca, ¿no? Que es estar relacionado con su cuerpo. Y esto también obviamente lo lleva a tener justamente restricciones alimentarias o a no comer lo suficiente, ¿sí? O a no comer variado, porque comen mucho pollo, comen mucho hidrato de carbono, comen mucho arroz, comen mucho de lo mismo. Y sobre todo esto, viven en un mundo artificial, que es el mundo del suplemento. Y quizás ese suplemento ni siquiera lo necesiten. Y
Y ese suplemento, en vez de ayudarlo a tener más músculo, lo único que lo va a ayudar va a ser a tener un problema renal, por toda la proteína extra que tiene que filtrar ese riñón y eliminar, y más agua, más trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto tiene que ver justamente también con ese estereotipo. Por eso este estereotipo de hombre musculoso, fuerte, por eso esto también como que afecta mucho más en relación a los otros trastornos de la conducta, afecta más a los hombres que a las mujeres, por ejemplo. Entonces, como que hoy hay un modelo de hombre al que hay que aspirar ser, que es ese modelo lleno de músculos, ¿sí? A costa de lo que sea, a costa de lo que sea. Por eso acá muestra ¿no? Este porcentaje mayor en el género masculino. Bien. Bien, a ver algunas consecuencias que nos dice el video. De todas formas, chicos, consecuencias, aislarse de la vida social, ¿sí? Vivir en un mundo, justamente lo que hacen los trastornos de la conducta, que hacen que uno viva en un mundo irreal, en un mundo donde se cuenta caloría, alimento, donde se piensa en qué come, qué se hace, donde todo lo otro pasa a un plano secundario, cuando lo secundario realmente tendría que ser eso, qué tanto estoy comiendo, qué he comido, qué no he comido, etcétera, etcétera. Está bien comer saludablemente, está bien hacer actividad física, pero como le digo anteriormente, no tenemos que hacer y permitir que eso nos trastorne, que no nos trastorne nuestra imagen corporal, que no nos desequilibremos hasta de lo saludable. O sea, no es que no tenemos que permitirnos y tener un autocontrol por la comida chatarra, no. Lo que tenemos que analizar de estos trastornos de la conducta alimentaria, que son múltiples, es que hoy la sociedad en la que vivimos nos afecta de múltiples formas. Nos afecta obsesionándonos por estar sanos, obsesionándonos por el deporte, obsesionándonos por la comida chatarra que no hay que comer, obsesionándonos por esto, por aquello, por lo otro. Es decir, hoy la enfermedad no solamente es esto, ¿no? La enfermedad degenerativa, la enfermedad del cuerpo, la enfermedad biológica, sino que tiene que ver con todo esto, que es lo que nos enferma hoy mentalmente, y que tiene que ver con esto, ¿no? Justamente con las presiones sociales, que son la base de todos estos trastornos alimentarios. Bien. Bueno, dejo de compartir. A ver. Perfecto. Bueno, a lo mejor se corta. Sí, en 5 minutos se corta. Voy a generar el link y lo voy a poner en el aula virtual, y a las 7, ¿sí? Continuamos con la clase. Queda un poquito y terminamos. No la vamos a hacer larga ni mucho menos, pero sí me interesa que podamos concluir con el trabajo práctico. Ya vimos estos videitos. Ahora finalizo esta clase, genero el link en el aula virtual y nos volvemos a ver en 5 minutos.